Desde la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial hemos encarado la propuesta de analizar el impacto que la vigencia de la Ley 27.401 tiene en el ámbito judicial, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, como así también el declarado objetivo de luchar contra la corrupción, nos lleva a indagar sobre los programas de integridad, compliance, como lo vamos a ver hoy a través de la exposición de una especialista internacional. La doctora Melina Jodrá acompaña a la Federación con la consideración y la presentación inicial de qué implica asumir desde las organizaciones sociales y empresariales un programa de compliance. Podemos definir al compliance como el cumplimiento con el marco regulatorio de cada organización. Cuando hablamos de marco regulatorio lo entendemos en sentido amplio, es decir, es el cumplimiento desde normas que emanan de tratados internacionales, legislaciones nacionales, provinciales, municipales, pero asimismo normas que regulan actividades específicas, como puede ser normas del sector financiero, del sector bancario, del sector de la construcción, farmacéutico. Y también el compliance toma en cuenta el cumplimiento con las normas propias, es decir, las normas que una organización utiliza para autorregularse, como pueden ser las normas que emanan de un código de conducta o de diferentes procedimientos y políticas. Y finalmente el compliance también toma en cuenta las obligaciones que emanan de los compromisos contractuales, es decir, aquellos acuerdos celebrados entre una organización y terceros. Y por eso el compliance es un marco regulatorio muy amplio. Y cuando hablamos de organizaciones, justamente utilizamos este término para referir a que el compliance es relevante para entidades tanto del sector público como del sector privado. Compliance no solamente toma en cuenta el marco regulatorio de una organización, sino también la cultura ética de esta organización, es decir, cuáles son los valores, cuáles son las prácticas, los objetivos de esta organización. Si tomamos el ejemplo de la lucha contra la corrupción y vemos que una organización, por un lado, tiene un código de conducta con un principio claro de lucha contra la corrupción, de tolerancia cero a la corrupción, a su vez tiene políticas específicas que detallan y establecen las condenas en caso de corrupción, pero por otro lado no capacita a los miembros de esta organización o no establece controles específicos a la hora de contratar terceros o a la hora de realizar pagos, vemos que existe una dicotomía entre lo que sería la norma escrita con la verdadera práctica y cultura de la organización. Por ello, a la hora de hablar de un verdadero y adecuado programa de integridad, vemos que aquello que se dice es lo que efectivamente se hace, y de ahí concluimos que estamos frente a un verdadero programa de integridad o de compliance adecuado. El artículo 22 de la Ley 27.401 define al programa de integridad o al programa de compliance como un conjunto de herramientas, procedimientos y acciones destinadas a controlar, prevenir, detectar y corregir actos de corrupción. Es decir, es básicamente como una organización se autorregula internamente para poder prevenir y, en caso de detectar, corregir actos de corrupción. Estos programas de integridad obviamente varían de acuerdo a el tamaño, la dimensión, la capacidad económica y las actividades que cada organización lleve a cabo. Si, por ejemplo, pensamos en una pyme que tiene simplemente clientes locales, los riesgos que va a tener o los posibles riesgos de corrupción son mucho menores a una empresa transnacional que tiene contratos con el Estado una cuantía muy importante, que a su vez emplea diferentes representantes o agentes en diferentes jurisdicciones. También serán muy diferentes los posibles riesgos de corrupción de una federación deportiva, y así sucesivamente. Por ello, un programa de integridad, a los fines de ser adecuado a cada organización, debe, en primer lugar, considerar cuáles son las actividades propias de esta organización y cuáles son los riesgos que se emanan de esas actividades. Es decir, debe hacer un croquis bien concreto de las actividades propias de cada organización,
Para ello es esencial poder entrevistar a los diferentes miembros de la organización y poder conocer los diferentes riesgos que emanen, por ejemplo, del sector financiero, del sector contable, de recursos humanos, de las contrataciones y así sucesivamente. Una vez establecido este mapeo de riesgos de cada organización, recién ahí puedo avanzar aún más y establecer un posible diseño de este programa de integridad o programa de compliance a los fines de determinar cuáles son aquellas herramientas que necesito diseñar e implementar para esta organización. Y una vez que tenga este diseño de herramientas, de procedimientos y procesos, podré implementar este programa y fundamentalmente, una vez que esté implementado el programa, es esencial capacitar a los miembros de la organización. Como decíamos anteriormente, de nada sirve tener una hermosa letra, un hermoso código de conducta, si no explico a los miembros de la organización cómo interpretarlo y fundamentalmente cómo actuar concretamente. La Ley 27.401 entró en vigencia el 1 de marzo del 2018 y regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas de carácter privado, sean nacionales o extranjeras y tengan o no participación pública. Por tanto, el abanico de aplicaciones es muy amplio. Se incluyen las sociedades, asociaciones civiles, federaciones deportivas, comunidades religiosas, cooperativas, mutuales, consorcios de propiedad, entre tantos otros. Con la sanción de la Ley 27.401 se rompe o se cambia el paradigma tradicional de la teoría del delito. Es decir, anteriormente a la sanción de esta ley, salvo por algunas excepciones en casos de delitos fiscales o aduaneros, solamente las personas físicas podían ser sujetos de responsabilidad penal. Con la sanción de la Ley 27.401, las personas jurídicas de carácter privado pueden ser sujetos de responsabilidad penal en caso de comisión de delitos de corrupción que atenten contra la administración pública. La ley regula diferentes delitos, entre ellos el delito de cohecho, de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, el ejercicio de la profesión incompatible con la función pública, entre tantos otros. Compliance es un tema que nos abarca a todos, ya sea como individuos, también como entidades públicas o privadas. Tomemos el caso del delito de la corrupción. La prevención y la lucha contra la corrupción es un tema que trasvasa a todo, que escapa a cualquier creencia, a cualquier ideología, porque hoy por hoy la lucha contra la corrupción es un tema de política pública, que es relevante para los individuos, para los empresarios, para los funcionarios públicos, para los empleados, para todos. Asimismo, compliance es un tema que puede ser fácilmente aplicable. No es necesario contar con un presupuesto muy importante para poder diseñar e implementar un programa de compliance. Es importante considerar que se puede empezar de a poquito, considerando aquellos riesgos que son esenciales para una organización y comenzar tratando estos riesgos. De hecho, existen herramientas que son prácticamente gratuitas y que están al alcance de todas las organizaciones. Por eso me parece que es importante repensar y considerar que temas de compliance, transparencia, integridad, hoy por hoy es un tema que nos abarca a todos y que es relevante a todas las instituciones.